Curso básico de Arduino para educación secundaria. Episodio 6. Control de pantallas LCD 1602. Bienvenido de nuevo al curso básico de Arduino para educación secundaria. En este sexto episodio aprenderás a controlar una pantalla LCD 1602 y otras cosas interesantes como bucles y verás un ejemplo práctico de lectura de un sensor. El material necesario para seguir este episodio es una placa de Arduino Uno, una pantalla LCD 1602, 16 pines macho con separación de 2,54 mm, un potenciómetro lineal de 50 kΩ u otro valor superior a 1 kΩ, un sensor de temperatura LM335, una protoboard, una resistencia de 2,2 kΩ, cables de protoboard macho-macho, cables de protoboard macho-hembra, opcionalmente un soldador y estaño. Normalmente las pantallas LCD no traen los pines necesarios soldados, por lo que es recomendable que lo tengas en cuenta al adquirirla o que sueldes los pines tú mismo. También es recomendable que sueldes un potenciómetro tal como viene en pantalla, para así evitar utilizar una protoboard y conseguir que el montaje sea más limpio y cómodo de usar. Para empezar, se recomienda montar el esquema que se muestra en pantalla. Hagamos un breve repaso de la conexión de los pines. Los pines del LCD están numerados del 1 al 16. Los conectaremos de la siguiente manera. El pin 1 de la LCD marcado como VSS a tierra, GND. El pin 2 de la LCD marcado como VDD a 5 voltios. El pin 4 de la LCD RS al pin 7 de la placa de Arduino Uno. El pin 6 de la LCD E al pin 8 de la placa Arduino Uno. El pin 8 de la LCD marcado como D4 al pin 9 de la placa de Arduino Uno. El pin 9 de la LCD, marcado como D5, al pin 10. El pin 13 de la LCD, marcado como D6, al pin 11. El pin 14 de la LCD, marcado como D7, al pin 12. Y el pin 15 de la LCD, marcado como A 3,3 voltios. Para conectar el LM335, sigue la imagen que aparece en pantalla. Conecta el pin marcado como Output al pin analógico A0. Y a su vez a 5 voltios a través de la resistencia de 2,2 kΩ. El pin marcado como GND a tierra, y el pin marcado como ADJ puedes dejarlo al aire. Este último pin se utiliza junto con un potenciómetro para conseguir mayor precisión. En esta ocasión no lo vamos a ver, pero junto con el curso puedes encontrar el datasheet del LM335 para mayor información. Una vez has conectado todo tal y como aparece en el esquema, veamos qué es una pantalla LCD 1602 y cómo funciona. Una pantalla LCD 1602 es un dispositivo de representación gráfica que permite mostrar hasta 32 caracteres, de forma simultánea, es decir, podemos representar dos filas de caracteres con 16 caracteres en cada fila, de ahí viene su nombre. Arduino dispone de funciones especiales para controlar una pantalla LCD, veamos cómo hacerlo. Controlando una pantalla LCD 1602. Podemos empezar un programa o como la llama la interfaz Sketch en blanco. Una librería es, por así decirlo, un conjunto de funciones que normalmente Arduino no tiene, pero que podemos cargar para hacer el entorno de programación más versátil. Hasta ahora no hemos necesitado utilizar librerías adicionales, pero en este caso necesitamos cargar una librería adicional para hacer funcionar el código de forma eficiente, permitiendo a Arduino acceder a determinadas instrucciones que permitan escribir caracteres en pantalla. Escribiremos almohadilla include menor liquidCrystal.h y mayor. Y a continuación liquidCrystal, LCD y entre paréntesis 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que son los pines que hemos conectado a la LCD sin contar los pines de tierra y alimentación, separados por una coma. A continuación vamos a escribir un código que se ejecutará tan solo una vez, por tanto, todo lo que escribamos será dentro de Setup. Empezamos arrancando la pantalla con LCD Begin 16,02. Ahora mediante la función lcd.setCursor podemos definir en qué parte de la pantalla vamos a escribir. Los caracteres están numerados del 0 al 15 y las filas se denominan 0 la primera y 1 la segunda. El primer parámetro de la función atiende al carácter y el segundo a la línea, por lo que si queremos escribir a partir del primer carácter de la primera fila, escribiremos lcd.setCursor 0,0. Mediante la función lcd.print podemos escribir lo que queramos. Podemos poner, por ejemplo, hola mundo. Si queremos escribir otra frase en la segunda línea, podemos escribir lcd.setCursor
0,1. Si subimos el programa a la placa, vemos cómo se escribe. Si no podemos visualizar correctamente las letras, podemos ajustar el potenciómetro para definir el contraste. También podemos desconectar el cable que va a la patilla 15 para que la pantalla funcione pero no se ilumine, lo cual puede ser interesante si estamos utilizando pilas y hay buena visibilidad con el fin de ahorrar energía. Volviendo al programa, podemos por ejemplo hacer un contador. Para ello declararemos una variable en la que se almacenará la cuenta correspondiente y la inicializaremos a 0. En loop podemos escribir lcd.setCursor 0,0, lcd.print tiempo, para que en la pantalla aparezca esa palabra. En la fila de abajo podemos escribir el valor de la variable mediante lcd.setCursor 0,1 y lcd.print i. Ten en cuenta que cuando escribas variables no debes ponerlas entre comillas, pues contienen un valor numérico a diferencia del texto. Después escribiremos la palabra segundos para que se sepa en qué unidades se muestra el tiempo. Podemos llevar la palabra al final de la última fila con el fin de dejar el máximo espacio posible al conteo del tiempo. Como segundos tiene 8 letras, podemos llevarla a la posición del noveno carácter, es decir, a la posición 8. Recuerda que el primer carácter se denotaba por un 0. Después de esto, pararemos el programa durante un segundo y a continuación incrementaremos el valor de la variable en una unidad. Subiremos el programa a la placa y veremos cómo de esta forma tan fácil podemos construir un cronómetro. Incluso podemos hacer un cronómetro más preciso esperando menos tiempo. Sin embargo, como puedes apreciar, los mensajes que hemos escrito al principio se superponen con los mensajes nuevos. Para evitar esto, podemos borrar el contenido de la pantalla mediante la función lcd_clear. Antes de borrar la pantalla, le diremos que espere durante un segundo para que nos dé tiempo a visualizar correctamente el mensaje. Subimos el programa a la placa. Y ahora sí, se muestra el primer mensaje y a continuación comienza a funcionar el contador. Pero, ¿y si queremos que tan solo cuente hasta un valor determinado? Cuando queramos repetir una tarea un número determinado de veces y que no se ejecute en bucle de forma indefinida como ocurre en loop, podemos crear nuestro propio bucle. Por ejemplo, repitamos el programa anterior pero de forma que cuente del 1 al 10. Para ello, lo que debemos hacer es inicializar la variable i a 1 en vez de a 0. Podemos inicializarla al valor que queramos para que parta desde ahí. A continuación, escribiremos do_while. Dentro de los corchetes pondremos el código que queremos que se ejecute un número concreto de veces, y en el paréntesis de while la condición para que se ejecute ese bucle. Recuerda que aquí, al igual que en if, puedes colocar cualquier condición que quieras que se cumpla mediante los operadores menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que o distinto a. También puedes combinar estas condiciones mediante dos ampersand, para indicar que se cumplan las dos, o mediante dos barras verticales para indicar que solo se cumpla una de ellas. Por ejemplo, puedes querer que solo se ejecute si i es mayor que 0 y además menor que 11. Por ejemplo, vamos a poner que i debe ser menor que 11, porque ya sabemos que siempre va a ser mayor que 0, por tanto sería innecesario incluir esa condición. De esta forma, iteración tras iteración, la variable irá creciendo y mostrándose en pantalla, pero cuando llegue a 11 saldrá del bucle y no volverá a entrar. De esta forma tendremos un contador del 1 al 10. Si queremos que una vez haya terminado de contar vuelva a empezar, podemos reinicializar la variable después del bucle. De esta forma el programa se ejecutará una y otra vez, pero el contador solo llegará hasta 10. Existen otras formas de hacer bucles mediante for, por ejemplo. Te invito a que lo investigues en otros ejemplos de Arduino. Puedes experimentar cómo hacer incluso un reloj completo llevando el conteo de los segundos, minutos y horas en variables distintas utilizando bucles anidados, es decir, un bucle dentro de otro. Subamos ahora el programa a la placa. Como puedes comprobar, el contador parte de 1 y cuando llega a 10 vuelve otra vez a contar desde el principio, tal y como lo habíamos escrito en el código. Veamos ahora cómo mostrar el dato de un sensor de temperatura. Utilizando un sensor de temperatura LM335. Ahora vamos a hacer un termómetro digital.
Para ello utilizaremos el sensor LM335. Este sensor es capaz de generar 10 mV por cada grado Kelvin. Esto significa que a 10 grados Kelvin generará 100 mV y a 100 grados Kelvin generará 1 voltio. Como es un sensor analógico, lo hemos conectado a una entrada analógica, en concreto a la A0. Antes de nada borremos toda parte de código que no necesitemos. Podemos reciclar parte del código cambiando tiempo por temperatura y segundos por grados C. Teniendo en cuenta que son 8 caracteres, al igual que segundos, no es necesario cambiar ningún parámetro de la función lcd.setCursor. Podemos también cambiar el primer mensaje por otro más apropiado para esta aplicación, o borrarlo si consideramos necesario. Inicializaremos dos variables, una en la que se almacenará el contenido de la señal en milivoltios, y la otra se almacenará el contenido en grados centígrados. Podemos leer el contenido de la entrada analógica mediante la función AnalogRead, indicando el pin analógico, en este caso el 0. Después podemos dividir este valor entre 1024.0 y multiplicarlo por 5000 para obtener la lectura en milivoltios, y asignarlo a la variable correspondiente. Como cada 10 milivoltios tenemos un grado Kelvin, podemos dividir nuevamente entre 10 y al resultado restarle 273,15 para pasarlo de grados Kelvin a grados centígrados. De esta forma obtenemos el valor en grados centígrados y lo almacenamos en la variable correspondiente. Ahora mostraremos esta variable en pantalla. Recuerda que al ser una variable no la ponemos entre comillas, ya que si no lo que escribiríamos sería el nombre de la variable en vez de su contenido. Podemos mostrar la temperatura cada medio segundo, por ejemplo, por lo que pondremos un delay de 500 milisegundos. Procedemos ahora a subir el programa a la placa. Como ves, ya tenemos un termómetro que marca la temperatura. También puedes hacer que muestre la temperatura en grados centígrados y en grados Kelvin o intercalar diferentes mensajes en pantalla. Hasta aquí llega el sexto episodio del curso básico de Arduino para educación secundaria. En este episodio has aprendido a escribir en pantallas LCD, a crear bucles y a utilizar varias condiciones en un bucle o sentencia condicional. Has visto cómo programar un contador, cómo acotar su rango de conteo y cómo programar un termómetro digital. En el próximo episodio veremos un proyecto completo utilizando la mayor parte de lo aprendido en el curso y algún concepto nuevo más. Gracias por tu atención. Un saludo.